Bienvenidos jóvenes de décimo grado. Les saluda el profesor Josué Izaguirre. Seguimos trabajando en la unidad 1, Fundamentos de Aritmética y Álgebra, en la lección 2, Ecuaciones e Inecuaciones, con el tema Distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. El objetivo, encontrar la distancia entre el punto de origen y el punto en el plano cartesiano. Aplicar la fórmula en la distancia para encontrar la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Veamos entonces este ejemplo, que nos dice, ubique en el plano cartesiano el punto P 0,0, el punto Q 4,3 y trace el segmento PQ. Encuentre la distancia de P a Q. Entonces, ubicamos nuestro plano cartesiano primero. Luego representamos el punto P y el punto Q. Una vez que hemos representado esos puntos, trazamos lo que sería el segmento PQ. Para encontrar esta distancia está como un poco complejo, ¿sí? No tenemos un mecanismo claro para poderlo encontrar. Pero sí podemos hacer lo siguiente, utilizar un punto R para poderlo determinar, de manera que ese punto R venga de manera perpendicular a Q. Y así, de esta forma, se nos forme un triángulo rectángulo. ¿Sí? Logramos observar el triángulo. Y una vez que se ha formado el triángulo rectángulo, podemos observar que se han formado dos segmentos nuevos, que uno es PR y QR. Podemos encontrar entonces la distancia de PR. ¿Por qué podemos encontrar la distancia de PR? Porque si observamos en P y en R, las coordenadas de Y no cambian. Si los valores de Y no cambian, lo único que cambian son los de X. Entonces, por lo tanto, podemos encontrar esa distancia que hay en X. Y la distancia que hay en X es la resta de esas dos coordenadas. No importa el orden. Puede ser 4 menos 0 o 0 menos 4. Lo único que como no importa el orden y la distancia siempre debe de ser positiva, entonces por lo tanto lo colocamos en valor absoluto. Y decimos que es el valor absoluto de 4 menos 0. 4 menos 0 que es 4 y el valor absoluto de 4 es 4. Porque recordemos que el valor absoluto lo que hace es eliminar el signo. En otras palabras, quitamos el signo menos y nos queda simplemente el número 4, que sabemos que el 4 es positivo. Luego encontremos la distancia de QR. ¿Por qué podemos encontrar la distancia de QR? Porque se aplica exactamente lo mismo que P y R. La única diferencia es que aquí quienes no cambian son las X. Las Y sí cambian, entonces podemos encontrar la distancia que hay en Y. ¿Cómo encontramos esa distancia? La misma idea que con PR, restando lo que son las coordenadas en Y. No importa el orden de igual forma, entonces sería el valor absoluto de 3 menos 0 o el valor absoluto de 0 menos 3. Que esto nos va a dar igual a valor absoluto de 3 y el valor absoluto de 3 que es 3. Una vez que hemos encontrado esas dos distancias, podemos encontrar fácilmente, ahora sí, la distancia que hay de P a Q. Pero se dirán, ¿cómo vamos a encontrar esa distancia? Pues de una manera bastante sencilla. Recordemos que se ha formado un triángulo rectángulo. Y si se forma un triángulo rectángulo, entonces podemos auxiliarnos del teorema de Pitágoras, que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de cada uno de sus catetos. En otras palabras, decimos que PQ, que sería la hipotenusa, va a ser igual a la raíz cuadrada de PR al cuadrado más QR al cuadrado. O sea, en otras palabras, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Por qué? Porque PR vale 4 y QR vale 3. Entonces sería 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16. Y 3 al cuadrado es 9. Entonces, por lo tanto, nos queda la raíz cuadrada de 16 más 9. Y 16 más 9 es 25. Entonces sería la raíz cuadrada de 25. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 25? Es 5. De aquí entonces podemos concluir que PQ es 5. ¿Qué quiere decir? Que la distancia que hay entre P y Q es 5 unidades. Y hemos encontrado el resultado. ¿Sí? Bastante sencillo. Ahora, en este otro ejemplo nos dicen, sean los puntos P 2,5, Q 7,8, encuentre la distancia PQ. La misma idea que el anterior. Primero el plano cartesiano como tal. Representamos el punto P 2,5 y representamos el punto Q 7,8. ¿Sí? Si observamos, ya el punto P ya no cae en el punto de origen, sino que cae en cualquier otro lado. Por lo tanto, la distancia PQ ya es una distancia que queda, como quien dice, en el aire. Ya no hay punto de referencia. Pero sí podemos crear un punto de referencia, decir que es un punto R, y en base a ese punto de referencia, el punto R, que tiene como coordenadas 7,5, podemos nosotros, sin ningún problema,
trabajar la misma idea anterior. ¿Por qué? Porque se ha formado de igual manera un triángulo rectángulo. Entonces podemos encontrar la distancia PR, que sería el valor absoluto de ¿quién? De 7 menos 2. ¿Y cuánto es el valor absoluto de 7 menos 2? Es el valor absoluto de 5, que es igual a 5. Podemos encontrar de igual manera la distancia que hay entre Q y R, que sería el valor absoluto de ¿quién? De 8 menos 5, ¿sí? Que son las coordenadas de Y. Y 8 menos 5 es 3, por lo tanto el valor absoluto de 3 es 3. De igual forma, podemos auxiliarnos del teorema de Pitágoras para encontrar la distancia PQ, en donde recordemos que es la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado en forma de suma. Entonces, tendríamos que es PR al cuadrado más QR al cuadrado, donde PR vale 5 y QR vale 3. Por lo tanto, sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25. 3 al cuadrado, 9. Entonces sería la raíz cuadrada de 25 más 9. ¿Y 25 más 9 cuánto es? 34. Por lo tanto, sería la raíz cuadrada de 34. Pero 34 no tiene una raíz cuadrada exacta, así como 25, que fue el ejemplo anterior. Pero utilizando la calculadora podemos encontrar un valor aproximado, sería de 5.8. Se utiliza es igual así en onda para decir que es aproximado, que quiere decir que no es un valor exacto. Y de aquí entonces decimos que la distancia de P a Q es 5.8 unidades aproximadamente. De aquí entonces podemos concluir mejor la siguiente fórmula, que es, dado dos puntos, cualesquiera, que vamos a decir en este caso P y Q, que tienen coordenadas x1, y1 para P y x2, y2 para Q, la distancia entre P y Q está dada por la raíz cuadrada de la resta de las coordenadas de x de cada uno de los puntos al cuadrado más la resta de las coordenadas de y de cada uno de los puntos al cuadrado. Utilizando o por medio de esta fórmula ya no es necesario de que nosotros estemos representando los puntos en el plano cartesiano. Ya no es necesario que estemos encontrando o utilizando un punto auxiliar. No es necesario que estemos encontrando la distancia de los puntos utilizando el valor absoluto, sino que simplemente aplicar la fórmula. Por lo tanto, el proceso se hace más corto, más rápido. Para entender un poco más, veamos a través del siguiente ejemplo, que dice: encuentra la distancia entre los puntos M y N, donde M es menos 2,3 y N es 1,4. Pero para podernos ubicar, si observan ustedes, tenemos x2 y x1, y2 y y1. Entonces sacamos los dos puntos. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a dar o vamos a identificar quién sería x2, quién sería x1, quién sería y2 y quién sería y1. Es el primer paso que debemos de plantearnos. ¿Quién va a ser cada uno de ellos? Entonces, por lo tanto, le vamos a decir que a uno de los puntos sea 1, donde sabemos que el primero es x y el segundo es y, entonces decimos que en M van a estar x1 y y1, por lo tanto en N estarían x2 y y2. Eso es muy importante, no pueden estar cruzados, es decir, que en M esté x1 y esté y2, esté 1 y 2, porque entonces el ejercicio saldría malo. Los 1 debe estar en un punto y los 2 en el otro punto, ¿sí? No pueden estar mezclados 1 y 2 para que el ejercicio salga bueno. La fórmula nos dice que para encontrar Mn va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De x2. Entonces, ¿quién es x2? Es 1. ¿Sí? Observemos bien, el valor de x2 que está en n es 1. Menos, dice la fórmula, menos ¿quién? x1. ¿Que quién es x1? x1 es menos 2. Entonces colocamos entre paréntesis menos 2 porque recordemos que no podemos colocar dos signos matemáticos pegados, no podemos colocar menos menos. Entonces por eso colocamos entre paréntesis menos 2. Y luego dice que todo eso esté elevado al cuadrado. Luego dice la fórmula más. Entonces, más. ¿Más quién? Y2. ¿Cuánto vale Y2? 4. Entonces sería 4. La fórmula dice menos, escribimos el menos. Y1, ¿cuánto vale Y1? 3, que está en M, ¿sí? En el punto M está Y1, que vale 3. Entonces, por lo tanto, escribimos el valor de 3. Si observamos, no es necesario colocar paréntesis aquí porque no hay mezcla de signos. Esto elevado al cuadrado. Ya hemos hecho la sustitución de los valores en la fórmula. ¿Qué sigue ahora? Bastante sencillo. Empezar a operar. En donde 1 menos 2
es menos por menos que es más, y 1 más 2 es 3. Entonces, por lo tanto, nos queda raíz de 3 al cuadrado más 4 menos 3, que es 1. Entonces, más 1 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 1 al cuadrado es 1. Entonces, sería la raíz cuadrada de 9 más 1. 9 más 1 es 10, por lo tanto, sería la raíz cuadrada de 10. Y la raíz cuadrada de 10 es aproximadamente 3.16. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.